En septiembre pasado, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, hizo una declaración en una conferencia, en una charla, sobre nuevamente el problema del crimen organizado en México. Comparó a México con Colombia hace 20 años y también hizo el señalamiento de que los cárteles del narcotráfico podrían ser considerados o comenzar a ser considerados desde Estados Unidos como focos de insurgencia. Esto tiene repercusiones geoestratégicas y geopolíticas y es el eterno problema de las relaciones México-Estados Unidos. El programa de hoy lo vamos a dedicar otra vez a seguir analizando lo que es con nosotros. Esto es Plaza de Armas. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que están en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página www.plazadearmas.tv y nuestro correo plazadearmas21@gmail.com. Bueno, vamos a tratar el tema otra vez. Es, como digo, es un problema estructural de las relaciones entre México y Estados Unidos, que es el problema del crimen organizado, la seguridad nacional mexicana y también la de Estados Unidos. Y bueno, las consecuencias de todo esto. Para este programa tengo el gusto de saludar nuevamente al licenciado Manuel Bartlett. Licenciado. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Raúl Benítez. El doctor Raúl Benítez. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Gracias por acompañarnos. El doctor Benítez es investigador en el CISAN, es el Centro de Investigación sobre América del Norte, un instituto de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él también es presidente del llamado Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, CACEDE, una ONG dedicada a cuestiones de seguridad. La página es www.seguridadcondemocracia.org. Ahora en la charla hablaremos mucho de lo que en esta página están investigando. Bueno, pues Carl Smith decía en el clásico concepto de lo político, en alguna parte dice, protejo, luego obligo, es el pienso, luego existo del Estado. Es decir, toda cuestión que tenga que ver con la protección implica la obligación posterior y lo pone como digamos, la ley fundamental de la dialéctica de Estados. Y esto es un poco lo que tenemos entre manos en esta discusión. Vale la pena que les comente que el licenciado Bartlett, en octubre 7 de 2010, él es articulista del Universal, hizo un comentario nuevamente relativo a las afirmaciones de Hillary Clinton y a los debates internos en Estados Unidos al respecto. Y después fue replicado por la embajada norteamericana, por el agregado de prensa, y se suscitó una polémica ahí. ¿Por qué no iniciamos con esto, comentando esto licenciado? Que es muy importante lo comentado ahí. Sí, cómo no. El tema, como lo está manejando Estados Unidos, me parece que es dañino para México. Sí, han estado insistiendo en que lo que está ocurriendo en México es un problema una amenaza para su seguridad nacional. Ya desde hace tiempo está este tema, de ahí las intervenciones que han tenido con el Plan Mérida, que es el Plan Colombia, y diversas acciones que van tomando en torno de este problema. La presencia de funcionarios americanos en México, la visita que hizo el gabinete de guerra, ni más ni menos, ¿verdad? Los funcionarios que manejan la guerra en Irak y en Irán vinieron aquí a México a semblantear, diría yo, a los funcionarios mexicanos. Aquí en México se celebró que la señora Clinton reconociera que hay un gran consumo en Estados Unidos y que somos corresponsables, pero en los Estados Unidos los periódicos importantes nacionales e internacionales
señalaron que había venido el gabinete de guerra para establecer ya aquí en México una cooperación en todas las instituciones que están vinculadas con seguridad. Entonces ya aquí eso no se ve, se negó, allá sí se dijo abiertamente, vinieron a eso. Bueno, eso yo lo he señalado, para mí es una intervención ya en las áreas de mayor sensibilidad del gobierno mexicano, migración, seguridad, inteligencia, todo este proceso se ha venido acendrando, digo yo, con esta retórica en Estados Unidos, relacionando ya primero manejaron el Estado fallido allá. México es un Estado fallido, cuando aquí, cuando se les pregunta, dicen, no es, pero allá sí lo manejan. El Estado Mayor del Ejército Americano lo dijo abiertamente. Entonces, la nueva campaña o el fortalecimiento de esa campaña en relación a lo que pasa en México ya nos coloca como un país en donde hay una insurgencia, ¿no? El narco es una insurgencia y esto tiene un significado militar, ¿no? Porque ese gabinete que vino aquí, ¿no?, es el que dirige la contrainsurgencia en Irak y en Irán. Su política militar de intervención en estos dos países está basada en la idea de que hay una insurgencia que ellos tienen que vencer mediante una contrainsurgencia, que es una operación militar y política, ¿no? Entonces digo yo, esta insistencia ahora ya con ese concepto que en Estados Unidos está ahorita aplicándose, pues nos coloca en una situación de riesgo. Uno, y dos, el no reconocimiento de los Estados Unidos real de que ellos no están haciendo nada para evitar que esa inseguridad que sienten para su defensa y su soberanía la están generando ellos. Este fue un poco el planteamiento de mi artículo. De su artículo. Raúl, ¿cómo podemos hacer una primera aproximación al problema? Bueno, yo iré un poco más atrás. Sí. La colaboración México-Estados Unidos en materia de seguridad se incrementa de forma cualitativa muy notablemente desde los atentados del 11 de septiembre a Estados Unidos, y esto lleva a una especie de concepto interdependiente de seguridad, pero en las interdependencias entre los estados en el sistema internacional actual, obviamente hay unos que son más fuertes que otros, y hay unos que tienen más fortalezas en lo militar o en lo político, o en lo diplomático, o incluso en lo social, que otros, y definitivamente México es un eslabón débil de esta interdependencia, y la parte fuerte de la interdependencia pues tiene más capacidad de imponer sus concepciones y sus políticas, eso es obvio, ¿no? Cuando Estados Unidos es atacado, inmediatamente le pide a sus dos vecinos, a Canadá y a México, el fortalecimiento de las fronteras, el miedo a que se colara, que pasara por la frontera de México y de Canadá alguna célula terrorista islámica era muy grande. Afortunadamente, los comandos terroristas que ingresaron a Estados Unidos lo hicieron por aire, no lo hicieron por las fronteras terrestres de Canadá y México. No podían acusar a Canadá o a México de que tenían una política de seguridad de fronteras débil o abierta, pero señalaban que la frontera sur de México era muy débil, que entraban todos los inmigrantes que querían, que había mucha corrupción. Algunas cosas son ciertas y eso tampoco se puede ocultar, y que eso favorecía pues que pudiera llegar fácilmente una célula a la frontera norte de México y que le pagara dinero a traficantes de personas y que ingresara al territorio de Estados Unidos. Era el argumento. Y entonces empezó una política de cooperación intensa a través de un programa que se firmó en marzo del año 2002, que se llama Acuerdo de Fronteras Inteligentes, que tiene muchos puntos y es un primer programa de cooperación con muchas dependencias del Estado mexicano del área de la seguridad, que incluye migración, inteligencia, procuración de justicia. Ese programa excluía a las fuerzas militares. Después vino en el año 2005 la firma del acuerdo ASPAN, la Alianza por la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. Ahí ya la cooperación se profundiza, pero aún no hay un programa de traslado de recursos de los Estados Unidos a México. En el 2006, cuando el presidente Calderón es nombrado ya por las autoridades electorales presidente legal, él viaja a Estados Unidos como candidato electo y solicita ayuda para el narcotráfico con el argumento para combatir el narcotráfico, con el argumento de que le presentaron los comandantes militares y las fuerzas de inteligencia del Estado mexicano pues un panorama muy difícil de enfrentar,
y que el diagnóstico era que el Estado mexicano no podía solo y le pedía al gobierno norteamericano ayuda. Aquí no está claro quién toma la iniciativa. El hecho es que el presidente va a Washington y solicita eso. Empieza a discutirse si va a haber un programa similar al Plan Colombia o no. Se empieza a discutir 6 meses después, ya abiertamente en la prensa, si va a haber una cosa que se va a llamar Plan México. Los mexicanos dijeron, no, espérate, Plan México suena muy parecido a Plan Colombia, la nomenclatura. Buscaron otro nombre, y entonces hay una reunión de Estado en la ciudad de Mérida y dijeron, bueno, pues que se llame Plan Mérida y así le metemos distancia al concepto. Y ahí se forman equipos binacionales y se diseña el programa de cooperación, donde por primera vez hay un incremento muy sustantivo ya directamente hacia las fuerzas militares mexicanas. La primera parte del plan incluye transferencia de equipo militar. Y entonces arranca esta historia de, bueno, yo te voy a dar equipo, el equipo no es deuda, no es equipo comprado por México, es transferido, pero te pertenece, pero yo lo compré, no me lo pagues. Y ahí viene el debate, bueno, si yo te lo transfiero, yo pongo ciertas condiciones. Protejo, luego obligo. Mi Congreso, el de Estados Unidos, dice, bueno, cuando se transfiere equipo a otro país, y sobre todo militar, pues hay condiciones de derechos humanos, hay condiciones institucionales, hay condiciones de buen uso. Y entonces eso es lo que el licenciado Bartlett llama, bueno, pues hay intervencionismo o no hay intervencionismo. Si me ponen condiciones, entonces no es mi equipo. Si fuera mi equipo, pues no tienen por qué decirme lo que tengo que hacer. Y entonces viene el debate, si vale la pena recibir esa transferencia de equipo, tecnología, dinero y programas de justicia, etcétera, o no. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Yo sostengo las dos cosas, porque yo creo que para algunas cosas es necesario cierto tipo de equipo. Yo sostengo que para otras cosas el programa no está funcionando. Decirlo así en genérico, la iniciativa Mérida no funciona o sí funciona para combatir el crimen organizado. No se puede, pues son una gran cantidad de programas, básicamente 14, luego se desglosan, tiene 4 pilares. Yo creo que nuestro Estado sí necesita un remesón fuerte en materia de control de corrupción. Las fuerzas de seguridad mexicanas pues no funcionan como deberían de funcionar. Creo que la parte de los derechos humanos es de las más sensibles. En lo particular, yo como persona, pues a mí no me gusta que nadie viole derechos humanos en ninguna parte del mundo y por supuesto menos en mi país. Creo que cuando Estados Unidos hace esas llamadas de atención, pues pueden ser positivas siempre y cuando pues no afecte el funcionamiento del Estado mexicano. Entonces aquí viene el debate. Si yo te digo que te estoy vigilando en derechos humanos, ¿se vale o no se vale? ¿El equipo es mío o es tuyo? Y eso no está claro, ¿no? Sí. Los efectos de esta situación, y qué bien lo plantea aquí, se nota su dominio del tema, que no es fácil porque hay que estar metiéndose a una serie de elementos que no están a la luz pública, ¿no? Hay que estar escarbando. El efecto es ese, el efecto político, digo yo, es un intervencionismo cada vez más claro. En efecto, el problema del terrorismo islámico y todo que empieza a meter piezas aquí, ahí está descrito en un que no está fácilmente accesible, ¿no? Pero, por ejemplo, yo siendo senador, viajé por diversos países para ver cuestiones de petróleo, me acuerdo, y había una gran irritación en países con los que teníamos una magnífica relación, que esa relación estaba suspendida porque resulta que las visas y el permiso de entrar al territorio nacional estaba controlado por los Estados Unidos. Sí, claro, no se dice, pero en fin, como es ese acuerdo de que es para proteger a los Estados Unidos de posibles invasiones de estos grupos terribles, pero bueno, pues entonces se meten en la política mexicana. ¿Cómo es posible que permitamos, a final de cuentas, en términos de soberanía, que ya el otorgamiento de visas sea supervisado por un país extranjero, el que sea, ¿no? Y de ahí sigue, bueno, luego lees pequeñas notas por ahí que van a asesorar al CISEN, ¿no? Que van a estar los americanos en el CISEN. A mí me tocó cambiar la Dirección Federal de Seguridad, que era una porquería, y crear un sistema de inteligencia que no ha funcionado porque lo manejan mal. Pero que manejen mal el sistema de inteligencia nacional, ¿verdad? Que tiene que ver con todo esto, seguridad, tiene que ver con inseguridad alimenticia, tiene que ver con fronteras,
Todo eso no lo han manejado, habían desde Salinas en adelante. Entonces, pero eso no justifica, ¿verdad?, el decir que lo manejamos mal. Lo que tiene que hacer es manejarlo bien, que te traigas a una potencia extranjera a manejar tu sistema de seguridad, de inteligencia. Entonces terminamos siendo un país intervenido en las áreas más delicadas. Y si a esto le sumas esta retórica que, bueno, hace unos días, bueno, ya la señora Clinton, ¿verdad?, ya nada más estaba casi ordenando la intervención del ejército, porque inclusive hay señales ya, y hace unos días lo oímos en la radio, de que el Comando del Norte, y decías bien que el ejército todo después, sí, hay declaraciones del Comando Conjunto que dice que están preparando al ejército mexicano para guerra irregular, así le llaman, oficial, en sus comunicados públicos, que el ejército mexicano antes era un poco sensible a estas cosas, pero que ya no lo son tanto. Y entonces están preparando en guerra irregular. Que tú tocas eso luego después con el aspecto de la contrainsurgencia. Ya México necesita una contrainsurgencia. ¿Qué es la contrainsurgencia en Irak y en Afganistán? La contrainsurgencia ya es, y hay un manual, es vamos a armar a los afganos para que ellos se ocupen de poner en orden, o sea, matar a los afganos. Y los de Irak, igual otro ejército allá para que ellos se ocupen, y el ejército americano se retira para tener menos bajas. Bueno, ¿qué quiere decir esa aplicación de ese manual del ejército norteamericano en México? Lo mismo que es la guerra irregular. ¿Contra quién va a ser la contrainsurgencia? ¿A quién les gusta a ellos que son insurgentes o no? ¿Y en qué momento son los insurgentes? Ahorita son narcos, mañana son otra cosa. Ese es el grave riesgo de esto que dice aquí el experto, que en los acuerdos, cuando hay diferencias, pues, ¿qué es lo que ocurre, no? Entonces la política exterior mexicana, ¿verdad?, que ha sabido siempre, obviamente que tenemos a un gigante enfrente, y lo hemos sufrido, tienes que tener mucho cuidado en qué convenios y qué tratados haces con el grandote, porque el efecto es ese que señala, hay una desimetría, ¿verdad?, terrible, y entonces pues terminan ordenando en el país. ¿Cómo ha evolucionado esa relación? Porque evidentemente que ha permanecido a lo largo del tiempo. Ha sido de manera notable el cambio cualitativo a partir de los 90 y con la entrada de gobiernos, por ejemplo, neoliberales. ¿Cómo era antes? Mira, yo no le atribuiría al neoliberalismo la culpa de las cosas. Desgraciadamente coincidieron en el tiempo la transición a la democracia mexicana con el auge de la exportación de cocaína colombiana a los Estados Unidos. Eso es una coincidencia, pudo haber sido antes, pudo haber sido después. Y pone a México en una situación muy delicada por la ubicación geopolítica. Estados Unidos y el gobierno colombiano desmantelaron por completo a los dos grandes carteles colombianos, el de Medellín y Cali, por ahí de 1992, 93, 94, y los golpes a esos carteles fortalecieron a las organizaciones criminales mexicanas, que eran mucho más chicas porque se dedicaban a un negocio de menor cuantía, que era la marihuana. La marihuana es un negocio de mucho menos riqueza que la cocaína. El producto que aquí genera distorsión macroeconómica y genera grande acumulación de riqueza por los criminales es la cocaína. Entonces, ello lleva a que los mexicanos, viendo reducidos a los colombianos y los colombianos necesitando un puente, pues los mexicanos se aprovechan y empiezan a controlar los carteles colombianos. Se ponen de intermediarios y pasan a dueños del negocio. Y entonces, aprovechando la situación de democracia donde empiezan a crecer partidos políticos, hay un proceso de descentralización del aparato del Estado, mayores recursos para los municipios, algunos dados con mucha irresponsabilidad. El dinero es sin medidas de control financiero para que no lo malgasten. Y el malgaste del dinero es por muchas razones. Puede ser de que hasta que un gobernador, presidente municipal se embolse el dinero, hasta para favorecer a una empresa, un esto, un lo otro, pero hay un mal gasto de dinero. Últimamente han estado saliendo artículos de periódicos sobre el derroche del dinero del IFE, que es una irresponsabilidad total, pues se da sin control, pero también
viene entonces el tema de que la mercadotecnia en democracia se vuelve un gran negocio porque es carísimo. Las televisoras comerciales ponen unos precios altísimos a la publicidad y el narco se aprovecha de eso y le dice a un presidente municipal, a un gobernador o a las campañas federales, que son las más peligrosas. Yo te apoyo. Pues ¿quieres ganar? Aquí está. Y Televisa te dice, pues ¿quieres ganar? Te cobro $3 millones por 6 spots. Y pues, si quieres ganar, la tentación de recibir dinero es muy elevada y empieza lo que se llama la narcopolítica. La coincidencia en tiempos de la democratización de México con el auge de la cocaína y que la democratización de México se hizo sin controles de muchas cosas, manejo de recursos, etcétera, generó este monstruo que es el crimen organizado. Vamos a hacer un pequeño corte, nos quedamos con esto que comenta el doctor Benítez. Vamos a hacer un corte, estamos de vuelta en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con el doctor Raúl Benítez del CISAN, que es el Centro de Investigación sobre Estudios de América del Norte, y el licenciado Manuel Bartlett sobre el problema del crimen organizado, el narcotráfico y las relaciones México-Estados Unidos. Había un comentario que me hacía Raúl del hecho de que no se le debe de adjudicar todo al neoliberalismo, y coincido contigo, pero yo me refería sobre todo al hecho de que, aquí sí yo lo sostendría como tesis, que hay un grupo en el poder que se apropia del régimen y desarticula el discurso nacionalista. Es decir, el neoliberalismo en lo que tiene de no nacionalista. Ese es un poco lo que yo diría, porque después, evidentemente que hay una dialéctica real de intereses y de problemas reales, pero que después muchas decisiones que tienen que ser tomadas en el plano político obedecen a directrices ideológicas, nacionalistas o neoliberales. A eso me refería en ese sentido. Sí, pero yo digo que no tiene que ver con esto que Ni siquiera estamos discutiendo, porque mira, el neoliberalismo hay en todo el mundo, y no en todo el mundo hay crimen organizado. Hay crimen organizado en México por otras razones, incluso el tema del empleo. El tema del empleo gravita poco en el crimen y en el crimen organizado. Hay países pobrísimos de América Latina que tienen muy bajas tasas de delincuencia. Te voy a poner un caso, Nicaragua. Nicaragua tiene bajas tasas de delincuencia a la mitad de las mexicanas. Y el país es pobrísimo, y hay mucho más desempleo que en México. Es porque tienen buenas policías, hay un ejército muy profesional, tienen servicios de inteligencia, y un vecino de Nicaragua, mucho más rico que Nicaragua, pobre para las dimensiones mexicanas, pero comparado con Nicaragua, un vecino. El Salvador tiene un problema de delincuencia fenomenal, y la riqueza que genera El Salvador y su industria es muy superior a la nicaragüense. No hay un vínculo directo, y en los dos hay neoliberalismo. Entonces, las políticas económicas gravitan poco en cómo afecta, gravitan pero poco en cómo se afecta la seguridad. El monopolio y nacionalismo tampoco. El mandatario más nacionalista de América Latina, Hugo Chávez, si le queremos llamar nacionalista, tiene al país más inseguro en términos de criminalidad de América Latina. La ciudad de Caracas es una de las más peligrosas. Después de Ciudad Juárez sigue Caracas, en estadísticas de violencia. Y Hugo Chávez no se le puede llamar ni neoliberal ni proamericano. Claro. Él tiene la economía semiestatizada, etcétera, ¿no? Entonces, la seguridad con la economía no hay vínculos directos, hay vínculos indirectos, ¿no? Nueva York era una ciudad súper insegura hace 15, 20 años, era la ciudad más rica de Estados Unidos, y ahora es una ciudad muy segura. Que no nos guste o que sí nos guste la mano dura de Giuliani, eso es otra cosa. A mí me puede no gustarme o sí gustarme, pero es una ciudad riquísima. O sea, en 4 manzanas de Nueva York se puede producir la riqueza que se produce en 3 delegaciones de la Ciudad de México. Entonces, no hay correlaciones directas entre políticas económicas, ideologías nacionalistas o neoliberales y seguridad. El tema del crimen y del crimen organizado es otra cosa, es como los gobiernos responden con sus estructuras de inteligencia, policíacas, militares, al problema que tenemos enfrente como amenaza, ¿no? Correcto. Yo quería, seguir sobre ese tema, yo quería regresar a Colombia, ¿no? Porque nos ponen a Colombia como el gran ejemplo. Es decir, la guerra brutal que se llevó a cabo en Colombia se ha logrado un resultado positivo. Cuando dice la señora Clinton, México está como Colombia hace 20 años, bueno, y si estuviéramos como Colombia hoy estaríamos fritos, sí. Porque no es cierto que hayan resuelto el problema del narco, mentira, y ahí hay una combinación entre una lucha contra las FARC, que fueron un movimiento de guerrilla política, ¿verdad? Y luego se convierte en traficantes de drogas, en donde se presenta, pero a final de cuentas esta guerra
que es brutal allá, no en Estados Unidos, persecutoria de asesinatos precisos como acostumbran, ¿verdad? Bueno, y no está resuelto el problema. Pero eso sí, ya hay bases norteamericanas en Colombia. Pero eso sí tiene una dependencia cada vez más importante y no resuelven el problema. Entonces yo lo que quiero decir es que no ese es el ejemplo que tenemos que tomar y hay que ser muy cuidadosos en qué estamos haciendo frente a los Estados Unidos, porque aquí no quisiera yo entrar mucho al tema del nacionalismo o no, pero vamos a quedarnos con un tema. Estados Unidos nos está haciendo mucho daño a nosotros. Es decir, el caos mexicano en armas, en dinero que viene de allá, es un daño tremendo. Y los intereses de los Estados Unidos son distintos a los nuestros. Entonces ahí en ese sentido, bueno, hay un sentido de soberanía y de defensa de intereses mexicanos frente a una política en los Estados Unidos en donde no atacan el lavado de dinero de verdad allá, donde no tienen una política de persecución, entonces hay una gran tranquilidad, y en cambio nos la imponen a nosotros y el riesgo que estamos corriendo nosotros está viniendo de allá. No sé qué opinaría sobre Colombia. Bueno, sobre Colombia yo opino que no es modelo para México, que definitivamente cuando han estado haciendo comparaciones entre Colombia y México son erróneas. El tema del narcotráfico en Colombia es muy distinto al narcotráfico mexicano. En Colombia es producción en el campo hecha por microagricultores, que luego las mafias entran a la concentración del producto, la compra del producto y la transformación en cocaína. Es un problema rural de intermediarios y monopolios que concentran. Los colombianos exportan la cocaína y tiene que ir hacia México en un 90%, y en México son monopolizadores del comercio y del ingreso ilegal, y el problema está en las carreteras y en las ciudades. Por supuesto, se acerca el tema al norte del país. Mientras más te acerques a la frontera con Estados Unidos, más vale el producto y más se matan entre ellos por quitarse los unos a otros, y el negocio se concreta cuando atraviesa la frontera. ¿Por qué cuando atraviesa la frontera? Porque después de que atravesó la frontera nadie para esa cocaína. Entonces aquí tenemos el problema que señala el licenciado Bartlett. Hay muy pocas cantidades de dinero confiscadas producto del narcotráfico en los Estados Unidos. Comparándola con lo que se dice que es el tamaño del negocio en términos financieros, hay una estadística que dice que en Estados Unidos se han confiscado alrededor de $400 millones al año, y que al año el negocio es de 15,000 o 20,000 millones de dólares. La misma Hillary Clinton da estas cifras. Entonces es un porcentaje realmente bajo de lo que se señala que es las cantidades del negocio. Entonces ese dinero se queda en Estados Unidos, parte va a México, y los mexicanos parte envían a Colombia, pero como es una actividad criminal, pues tienen que hacerse de armas y matarse entre ellos, y entonces eso irradia violencia en México. Como ya lo dije, como cuando se cruza la frontera, ya nadie persigue esa cocaína y se distribuye libremente por las carreteras de los Estados Unidos. No hay puestos de control carreteros, ni de ningún ejército, ninguna policía, ni nada. Tú llegas a El Paso, Texas, y no te va a parar nadie si quieres llegar hasta Alaska, incluido Canadá. Además comentaba que las ciudades del sur de Estados Unidos son seguras, ¿no? Las ciudades de Estados Unidos son muy seguras. El Paso, Texas, tiene estadísticas de ser la cuarta ciudad más segura de Estados Unidos, tomando ciudad como ciudades de más de 1 millón de habitantes. El Paso, Texas, es una ciudad que anda cercana al millón de habitantes. Indicadores de criminalidad per cápita, es la cuarta ciudad más segura de Estados Unidos, y tiene enfrente el río a la ciudad más peligrosa de México, Ciudad Juárez, con índices de 195 homicidios por 100,000 habitantes el año pasado. Este año, por supuesto, se va a incrementar esa estadística. Entonces, Estados Unidos en este momento no tiene alegato para decir que se está contaminando la violencia hacia su territorio, porque sus ciudades son seguras. Ahora, ¿por qué son seguras sus ciudades? Por muchas razones, algunas que hay que alabar. Tienen policías muy eficaces. Los narcotraficantes efectivamente le tienen miedo a esas policías. Nadie se atreve a sacar una pistola para matar a otro en una ciudad de Estados Unidos, porque será investigado y capturado rápido, pero también porque las políticas hacen que no hay un esquema punitivo de control, por ejemplo, del consumo. No se persigue a los consumidores. Si en California se va a debatir la legalización de la marihuana el 2 de noviembre, es porque es simplemente discutir un hecho de facto. La marihuana se consume, les gusta y nadie la persigue.
Entonces, pues están legalizando una situación de facto. Hay un mercado extendido de la marihuana y hay un mercado extendido de consumidores, les gusta, y pues simplemente el gobernador de California hace bien. Pues si esto ya es una cosa generalizada, pues simplemente yo la regulo. Yo no estoy en contra de que el Estado de California ponga a referéndum eso. Probablemente pierdan los legalizadores, pero tampoco importa porque no las persiguen, no es perseguida. Entonces, no hay políticas punitivas contra las drogas en Estados Unidos, ni contra el control de armas, ni el lavado de dinero es eficaz en el sistema financiero. Entonces eso es lo que está afectando a México. Ahora también hay que tener, con esto cierro para también conocer las opiniones del licenciado Bartlett, también hay que tener en cuenta que nuestras instituciones están muy ineficaces para enfrentar ese tamaño problema, porque el problema lo tenemos nosotros y nosotros tenemos que resolverlo. No, yo estoy de acuerdo y estoy de acuerdo que las instituciones están muy mal. Hablábamos de inteligencia por los suelos, no existe, ¿verdad? Desde luego que se han demeritado las instituciones en los últimos años, que se ha corrompido el sistema político mexicano, ¿verdad? Que este manejo que comentabas hace un momento de la cantidad de dinero que llega a los estados, a los municipios, sin control, es parte de un arreglo importante entre el presidente de un partido, del PAN, que se enfrenta a una mayoría de gobernadores de otro partido y que se ponen de acuerdo para llevarse bien, ¿verdad? Y entonces hay un río de dinero hacia los estados y los municipios sin control, ¿verdad? Sin control, pero eso es lo que beneficia al gobierno federal porque tampoco tiene ningún control. Y entonces tienes que se genera la corrupción en las instituciones federales y también en todos los estados. Eso es absolutamente cierto. Pero lo que es el punto central de la definición política que ha llevado a México a tener 30,000 muertos, la inseguridad brutal en toda una serie de regiones importantes y crecientes en México. Bueno, es una política que está ya censurada y criticada socialmente, intelectualmente y sigue adelante. Pero nada más podemos especificar lo absurdo de esta política con lo que nos acabas de decir ahora, que es muy claro. Las ciudades norteamericanas en la frontera son absolutamente tranquilas y pacíficas. No hay problema en el resto, no detienen un cargamento de cocaína o de lo que sea en ninguna carretera de los Estados Unidos. Bueno, entonces ese es el ideal para cualquier traficante y introductor de droga a los Estados Unidos. Hoy están saliendo todavía con gran alaraca que detuvieron quién sé cuántas toneladas de marihuana. Es una cosa industrial ahí gigantesca. Unos camiones enormes, ¿verdad?, que estaban ya yéndose para allá. Y yo me digo, ¿y por qué no los dejaron pasar? Porque iban a pasar. Y si pasan, pues ocurre eso que tú dices, bueno, ahí una vez que pasaron ya se fueron, pero pasan. O sea, también de aquel lado los dejan pasar y luego no los persiguen. Entonces, estar llevando una política de este tipo, contraria a la de los Estados Unidos, es verdaderamente criminal. ¿Qué hace que los Estados Unidos estén señalando constantemente que México es la inseguridad para ellos y que los amenaza México? ¿Por qué? ¿Y por qué no los amenaza allá? ¿Por qué este fenómeno de consumo, tráfico de droga, lavado de billones de dólares en el sistema norteamericano financiero, por qué allá no es problema y aquí sí? ¿Por qué quieren que nosotros sigamos matando? Porque una vez que yo recuerdo que hizo declaraciones Obama hace poco, no hace más, algunos meses, de que la política norteamericana en materia de drogas era no persecución, sino educación, prevención. Eso es a lo que nos vamos a dedicar, hacer que los norteamericanos consuman menos y vamos a curarlos a todos, no vamos a perseguir. Yo dije, bueno, sale esa noticia en Estados Unidos, pues Calderón va a hacer lo mismo. Si allá se está dedicando todo nada más a prevención, que tampoco es cierto, pero en fin, es más bien no hacer nada. Pues en México deberíamos decir, bueno, nosotros también vamos a hacer más educación, vamos a tener centros de curación para estos, ¿verdad? No, el embajador de los Estados Unidos inmediatamente sale y dice,
tenemos que seguir porque eso es lo que están haciendo bien, porque fíjense ustedes, con tantos muertos, pasa menos droga a los Estados Unidos, ha bajado. Entonces es un juego siniestro. ¿Cómo explicar eso? Si allá opera eso. No, pues no tiene explicación lógica. Lo que son políticas reales de distintas de contención de un problema en un país y en otro. Aquí hay que resaltar que yo no le echaría tanto la culpa a Estados Unidos. Nuestras instituciones están mal, nuestro país tiene un montonal de deficiencias y por eso aquí los narcos hacen una fiesta de balas, porque aquí no hay control de sus actividades ni nadie los persigue con sistemas de inteligencia, no hay un FBI con capacidades de persecución de los delitos en las ciudades y en los pueblos, compran muy fácilmente a las autoridades, a los jueces, a los presidentes municipales, los cuerpos policíacos municipales y algunos estatales y podría ser federales, han caído generales, pocos, pero han caído, comandantes policíacos mucho más. Esos son debilidades mexicanas que yo creo que este país tiene que corregir, con narco o sin narco. Sí. Necesitamos militares eficaces, policías honestos, con narco o sin narco. Y si llega el narco con esa honestidad y eficacia, entonces combatirlo, pero llegó antes que una reforma policíaca exitosa. Tenemos una policía federal menor de edad, tiene 11 años de existir y genéticamente pues parece que no salió muy bien de la incubadora. Y el narco tiene mucho más poder y cuando responde el aparato del Estado pues ya responde muy golpeado y eso sí hay que reformarlo. O sea, yo quiero un México con mejores instituciones al margen del problema, porque el aparato de seguridad no está para perseguir al narco, el aparato de seguridad es para darle seguridad integral al país de donde venga el problema. Y no solo es el narco lo que tiene asolado a México, es el crimen común y otros delitos. Pero pues está concentrado en el narcotráfico, bueno, porque hay grandes cantidades de homicidios y son capaces de hacer caos urbanos como los de la ciudad de Monterrey. Y también un gran negocio. Además de un gran negocio, por supuesto. Han sacado miles de millones de pesos o billones de la política social, de la política educativa, todo para ponérselo todo en unos presupuestos inmensos para el ejército y las policías. En detrimento de todo lo demás. Ahí no estoy tan de acuerdo. Para las policías sí, pero las Fuerzas Armadas no tienen. Ellos se quejan de que las policías tienen más, bueno, sí. Pero de todos modos son billones, millones. Sí. Vamos a quedarnos con este tema para hacer un corte más y nos volvemos con ello. Vamos a hacer un corte, estamos de vuelta con ustedes, no se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con el doctor Raúl Benítez y el licenciado Manuel Bartlett sobre el problema del crimen organizado y las implicaciones geoestratégicas entre México y Estados Unidos. Nos quedamos con la cuestión del presupuesto. Sí, había una discrepancia aquí entre... Es que yo decía que está creciendo el presupuesto año con año de manera enorme hacia el ejército y las policías. Me corrige y dice más a las policías que al ejército. Y es cierto, el ejército se queja de que las policías tienen muchísimo más y son menos eficaces que ellos. Pero de todas maneras hay una diversión de recursos de un país pobre que necesitaría estar en una política social intensa dedicada a esta persecución del narco, cuando allá no lo hacen. Entonces, sí están demeritadas las instituciones. Hay una enorme corrupción, estamos muy mal, pero estamos peor si perseguimos a los narcos, que allá no los persiguen. Pero no acaba de hacer, Raúl, la precisión de que la correlación no es directa entre la política de seguridad y la política social. ¿No sería? No sé. Sí, eso señalé yo. Ahí tendríamos una especie de diferendo de opinión, que para esto son estos debates. Claro. Sí, yo creo que, bueno... O sea, no significa que tenga que haber política social. No, por supuesto, no, pero no es un programa de política social. Estamos hablando del problema del crimen organizado y de combate al crimen organizado, ¿no? El tema es que el combate a las organizaciones criminales es urgente y las políticas sociales, educativas, de salud, de empleo, tienen efectos de más largo plazo. O sea, tú inviertes ahorita y vas a ver el efecto en 8, 10, 15, 20 años. Y el crimen organizado lo necesitas combatir en este momento. Ahora, el tema es si el dinero que se le destina está usándose bien, si es con una estrategia correcta, o si tú tiras dinero a un fondo vacío porque la estrategia o no es correcta o cuando los operadores la implementan,
pues simplemente hasta muchos de ellos sirven al enemigo. El tema es las instituciones del Estado mexicano. Necesitamos instituciones del Estado para el siglo XXI. Y cuando estas instituciones sean fuertes, un vecino puede llegar y decirnos, te voy a dar dinero para fortalecer tus instituciones. Tú le puedes decir con toda comodidad, sabes que yo no lo necesito. Pero cuando las instituciones son débiles, pues todo el mundo las anda criticando, la ONU, Europa, Estados Unidos, y todo el mundo anda ofreciendo programas de ayuda. Por México han pasado 500,000 jueces, italianos, españoles, suecos, haciendo canadienses, balances y dando conferencias, dictámenes, entrenando a las judicaturas, pasan, llegan también la Policía Montada canadiense, la Guardia Civil española. No, son instituciones fuertes y dicen, en México tiene instituciones muy débiles, les voy a dar mis enseñanzas. Cuando nosotros tengamos estructuras fuertes, ya no nos van a venir a dar sus enseñanzas y nosotros podríamos ir a dar nuestras enseñanzas a ellos. Hay que asumir la parte de nuestra responsabilidad. El Estado mexicano está mal y por ello, en la parte nuestra hay que reformarlo para que funcione, eliminar la corrupción, eliminar los flujos de dinero y desviaciones de dinero completamente fuera de control. Pues la danza de los millones, empiezan otra vez el tema electoral y vamos a ver la danza de los millones, ¿no? Es que ese es el gran problema. Yo retomo esto, sí. La guerra contra el narco, la movilización del ejército por todo el país, el dominio de las Fuerzas Armadas sobre los policías, todo esto es para perseguir al narcotráfico, auspiciado y apoyado por los Estados Unidos, más de palabra que de numerario. Pero si esa guerra está mal, porque si analizamos que en los Estados Unidos no se está dando así, hay un error grave. Hay un error grave estar matándose o provocando muertes de mexicanos, al final de cuentas sean malos o buenos, porque no haya un tráfico de marihuana en los Estados Unidos, cuando no solamente en California se consume, como aquí lo explica, sino en todos Estados Unidos. Y ya está reglamentada o regularizada en cuántos estados más. Para usos médicos hay más de 20 estados donde es permitida para usos 20 médicos. estados, más de 20 estados. Entonces es un absurdo, ¿verdad?, que hayamos, porque hubo muertos en esa cacería de esta maravilla de montaña de marihuana. ¿Para qué? ¿Por qué? Si allá la consumen y están yendo. Entonces es donde está mal el asunto, independientemente de que todo lo demás y la corrupción y el decaimiento de las instituciones, sí, pero esa guerra que tiene al país en vilo, sí, la comparas con los Estados Unidos y no se da, pero no porque tengan mejores policías necesariamente, sino porque esas mejores policías no persiguen al narco y porque el lavado de dinero, que es el que alimenta todo el negocio aquí, ¿verdad?, el lavado de dinero allá no existe. Vino un funcionario menor por ahí, como a veces llegan, de quién sabe qué departamento americano, y nos dijo con gran sapiencia, señores, en México se lavan entre 15,000 y 30,000 millones de dólares al año. Muy bien, perfecto. Oye, y no nos dijo cuánto lavan allá. Los datos que da son un poquito más, ¿no? Imagínate el tamaño. ¿Y por qué allá se lava el dinero en el sistema bancario? Y aquí persigan el dinero lavado y allá no. Eso es lo que yo digo que es una contradicción. Estamos haciéndole el juego de chivos expiatorios a una política de los Estados Unidos, es dejar pasar, dejar hacer, ¿verdad?, en el dinero, en las armas, que son el lobby del American Rifle Association, es más fuerte que el Partido Republicano, ¿verdad?, o es la base del Partido Republicano. Entonces nosotros estamos haciendo el juego a ellos, que sigan vendiendo armas aquí y en el mundo entero, que sigan lavando el dinero y nos llegue una propina, pero nos estamos matando aquí. Y en los daños colaterales, como los llaman ahora en terminología militar norteamericana, ¿verdad?, que son muertes de civiles, bueno, pues aquí en Estados Unidos no hay. Ese es el contrasentido de este asunto. Sí, en Estados Unidos sí hay daños colaterales cuando sacan a su ejército afuera. O sea, en Irak hay daños colaterales, hay un porcentaje de iraquíes civiles inocentes muertos en las operaciones, están estadísticamente contados. Y aquí en México se supone que andan sobre entre el 5 y el 10% de esas bajas. O sea, de esos 30,000, alrededor entre 1,500 y 3,000 serían civiles inocentes, que por desgracia la mayoría son habitantes de ciudades fronterizas, pues que no estaban en el entierro, ni en el velorio, ni en el nacimiento, y quedaron ahí. Y esos son
obviamente los que le causan al gobierno mexicano más problemas para manejar políticamente, porque pues un muerto por un error de un cuerpo de seguridad o policíaco militar o un inocente que esté en fuego cruzado entre bandas de narcotraficantes es verdaderamente una tragedia. Pues sí, porque, pero es que así son los ejércitos. Sí. Los ejércitos matan y disparan a todos lados, ¿verdad? Con la ametralladora. No, y el factor adrenalina es fuertísimo para un soldado, ¿no? Pues, o te matas o me mato, y no sabes a quién estás disparando, ¿no? Entonces tú estás librando una guerra para detener un tráfico hacia allá y un negocio que allá no lo detienen y que allá se florece y que sostiene. ¿Cuántos billones están en Wall Street, por ejemplo, lavados? Y aquí son 15,000 a 30,000. Entonces, ese es lo que significa el absurdo de tener a México en esta situación, ¿verdad? A ver, nos quedan 5 minutos. ¿Qué podemos decir? Estamos en 2010, quedan 2 años de esta administración. Va a haber próximo, bueno, se espera que haya elecciones en 2012, quién sabe qué va a pasar, pero consideran que vaya a haber. ¿Qué horizontes estratégicos para México puede haber? ¿Qué cosas se pueden hacer al margen de lo que yo quiero ser muy breve en esto. Es un problema transseccional y transpolítico. Obviamente. El narco ha penetrado las 3 fuerzas políticas principales del país y las chiquitas en donde tienen presencia. Se dice, no, es que el PRI cuando gobernaba, bueno, el PRI cuando gobernaba era penetrado porque era el único partido, pero si en ese momento hubiera habido otro partido, lo hubieran penetrado igual. O sea, nosotros vemos ahorita el problema del gobernador de Nuevo León, es del PRI. Nosotros vemos los problemas del gobernador de Michoacán, es del PRD. En los estados panistas, en el norte del país. El problema es igual, es transpolítico. Al narco no le importan los colores, le importa el que da las órdenes y el que controla la policía. Yo lo intento corromper o penetrar, no me importa la organización política que sea. Los partidos políticos no tienen aparatos de inteligencia para saber, escogí a y luego el narco lo compró. No tienen ese sistema de seguridad. Porque lo que quieren es ganar elecciones, no protegerse de una infiltración. El dinero es lo que quieren los candidatos para ganar una elección. Se lanzan a las contiendas para ganar, no para perder, y si ganar necesitas dinero. Hay muchos políticos pues muy ambiciosos que no tienen convicciones y que la reciben. Entonces ese es el problema. Y están en todos los partidos. O sea, aquí yo no le echo la culpa ni al PRI del pasado, ni al PRI del presente, ni al PRD porque es pobre y entonces es más fácil de recibir. No, ni el PAN, que empresarios que son más invulnerables. No es cierto. El fenómeno es muy grave, es transeccional y es transpolítico. El que quede gobernando después del 2012 el país, PAN, PRI o PRD, porque digo, ahí sí yo no veo otros, va a tener el problema y la papa caliente en sus manos. Y Estados Unidos tampoco va a desaparecer. Es la misma papa caliente, como señala el licenciado Bartlett, es un poder, entonces es complicado. Bueno, yo creo que de aquí a las elecciones no va a cambiar nada. No va a cambiar, lo ha dicho el presidente, aquí va a seguir así, hasta que yo me vaya, está el ejército ahí. Y de repente tiene una presión, ¿verdad? Y inventa un foro, ¿no? El último foro que fue por la presión sobre el asesinato del candidato que iba a ganar en Tamaulipas, ¿verdad? Entonces él va a consentir a los deudos y le dice, no, ese muerto es del PRI, no es tuyo, no vengas a hacer campaña política con él. Se hace un escándalo y el señor convoca a la sociedad civil. Nos pasamos ahí en este enésimo juego y terminando dice, señores, ¿saben qué? Aquí seguimos en lo mismo, gracias por haber venido a perder su tiempo. Entonces no va a pasar nada. Este gobierno ya terminó. Tan es así que ya lo que importa son las elecciones que vienen, que no sabemos si vamos a llegar bien y que van a poner casillas o no, ¿verdad? Entonces, de aquí a las elecciones no van a hacer nada. Vamos a seguir en lo mismo. El asunto sería, independientemente de quién gane, que esperemos que gane alguien que sepa dirigir un país, ¿verdad? Que tenga la capacidad para dirigir un país, que no veo muy claro el asunto, ¿verdad? Va a tener que decidir cómo enfrentar esa relación con el manejo de este problema con los Estados Unidos. ¿Vamos a hacer lo mismo que ellos? Bueno, porque no hacemos lo mismo. Vamos a dedicarnos a cuidar a los consumidores y educar. Un fenómeno interesantísimo que surgió, seguramente lo viste,
en un municipio de Coahuila o de Chihuahua surge una surge una niña de 20 años encargada de la policía. ¿Y qué dice ella inteligentemente? Cuando sale hasta el nivel internacional, dice, yo tengo 2 policías, 2 y una camioneta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer prevención, vamos a ir a las escuelas, vamos a que no consuman, vamos a poner orden. Fíjate qué inteligente, es la mejor jefa de policía que he oído yo en este país. Sí, definitivamente. Obedece a otra visión del problema, y tiene apenas 20 años. Muy bien, pues tenemos que bueno que haya jóvenes. Sí. Tenemos que dejarlo con esto. Le agradezco muchísimo al licenciado Manuel Bate y al doctor Raúl Benítez. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, pues esto fue otro intento que hemos hecho para tratar de interpretar esta complejísima relación con Estados Unidos en materia de seguridad nacional y de crimen organizado. Esperemos que las conclusiones que ustedes puedan sacar pues sean útiles. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Thank you.